Y otro de los datos que hemos conocido hoy era el índice de precios de la FAO. Hemos visto, como contábamos antes, una ligera bajada en mayo respecto al mes de abril, pero seguimos viendo ese aumento de los precios récord, un 23% de aumento interanual de los precios del índice de precios de la FAO respecto a mayo del año pasado. Y con la alerta nuevamente que acaba de lanzar Naciones Unidas, se lo contábamos hace un rato en nuestras noticias, sobre la crisis del hambre que viene, sobre alimentos, sobre materias primas, sobre lo que está pasando en las economías emergentes. Vamos a hablar con Nuria Jábega, profesora de OBS Business School. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nuria, ¿cómo estás viendo la evolución de los precios de los alimentos? Hemos visto esa ligera disminución del índice de la FAO, pero las cifras siguen siendo preocupantes y están empezando a causar grandes problemas en algunos países del mundo. En efecto, uno puede tomar como referencia la India y lo puede hacer por diferentes motivos. India es un país muy grande y muy diverso. De norte a sur es absolutamente distinto, como de este a oeste. Y pongo esto, por ejemplo, porque India es como un continente más que como un país. Y como continente está, digamos, ofreciéndonos un ejemplo de lo que puede ser un microcosmos y de lo que puede proyectar hacia un macrocosmos en lo que podría ser el mundo. En estos momentos nos encontramos en la India, que cosas tan básicas como el tomate, las cebollas o productos de primera necesidad, las patatas, etcétera, han experimentado duplicación y casi triplicación de precio respecto a años anteriores y una subida en los últimos meses tremenda. Eso ya suena como problema, por ejemplo, para el primer ministro Modi, que pues, pudiera peligrar, digamos, su continuidad o su reelección en el cargo. Y Modi intenta dar una explicación de por qué está sucediendo eso, pero creo que se queda corto. Modi lo atribuye a los problemas en el transporte, a los problemas energéticos, y efectivamente parte de razón tiene, pero se olvida de otras cosas. Y es, por ejemplo, que en algunos sitios de la India ya superan los 50 grados y se están volviendo inhóspitos, absolutamente imposible vivir allí con una temperatura sostenida de 50 grados donde los pollos entran en colapso y mueren de un ataque al corazón y las personas van detrás. De modo que el cóctel que se está preparando en la India es ciertamente muy explosivo. Y digo, la India puede ser un reflejo en pequeño o no tan pequeño de lo que puede suceder en el mundo. Y es que se combinan una serie de elementos a los que si no se pone remedio lo vamos a pasar muy mal todos, sí. Sí que te quería preguntar precisamente por la India, Nuria, la India que va a aplicar restricciones a la exportación de azúcar, por ejemplo, sumándose a las del trigo, que han contribuido también, dice la propia FAO, a subir esos precios. ¿Cómo estás viendo esa ola, por así decirlo, proteccionista, ¿no? Esos países como la India que están vetando las exportaciones para intentar sostener, bueno, pues la propia alimentación de la población? ¿Qué consecuencias crees que va a tener esto? ¿Será suficiente también para un país como la India solo con retener esas exportaciones? Vamos a ver, ya no son medidas proteccionistas como tal, son medidas de supervivencia poco a poco. Y eso que está haciendo la India, tan simple como guardémonos nuestro azúcar y nuestro trigo para nuestra gente, no tardará mucho en producirse en otros muchos países que primen el consumo interno a la exportación por mucho dinero. Es una cuestión de supervivencia más que de dinero ya propiamente. Si esto ya empieza a entenderse, que prima más la supervivencia que el dinero, hay que hacer mucho dinero, hay que hacer negocio, etcétera, quizás vamos por el buen camino. De toda manera, como no apretemos, quizá lleguemos tarde. Nuria, estaba leyendo también cuando bueno, pues miraba, ¿no?, sobre la situación que está sucediendo en la India, que una de las cosas que se suele hacer es el arroz, ¿no?, como sustituto del trigo, cuando el trigo falta. Y el arroz también está siendo precisamente un problema, está en el foco de la crisis alimentaria en India, también en China. ¿Cómo estás viendo la evolución también de un alimento tan básico en todo el mundo como es el arroz? ¿Qué situación nos va a derivar después? Con suma preocupación y dándole la razón a los que hasta hace muy poco nos parecían meros agoreros o pajarracos negros.
si falta el arroz en China y falta el arroz en la India, eso equivale a hambre segura. Es el equivalente a nuestro no hay trigo, no hay pan. Y convendría ir tratando el tema ya cada vez más seriamente y poniendo remedio a lo que hasta ahora ha sido, bueno, una preocupación en segundo término, pero que ahora debe ser seguramente la única que debería movernos como seres humanos, la posibilidad de sobrevivir y de no morir de hambre. Y dentro de todo ese movimiento, ¿cómo estás viendo también el impacto para otros mercados emergentes de todas estas realidades? Porque comentábamos el caso de la India, pero también estamos viendo, por ejemplo, en Sudamérica, en algunos países, esa retención de las exportaciones, países que no acababan de salir de la pandemia, pero que han visto cómo la situación de sus finanzas se puede ver agravada todavía más por este contexto. Sí, depende de cómo lo sitúen, es decir, cómo definan el marco operacional. Puede tratarse de un punto crítico más, puede tratarse de una cuestión de un negocio que falla, puede tratarse de escasez momentánea, pero si uno reflexiona profundamente acerca de ese tema, se dará cuenta que no es ninguna de las cosas que hemos dicho, que acabo de enumerar, o sí todas ellas y muchas más. La cuestión es que, insisto, eso debería estar en la agenda de todo el mundo como prioridad máxima y única, si se me apura, de cara a resolver problemas futuros que ya no son tan futuros, sino que nos están llegando, y tratar de lograr un enfoque absolutamente distinto al de ahora, teniendo en cuenta los problemas que nos amenazan, no a la China y a la India y a países emergentes, sino a todo el mundo, porque es evidente que todo, de una u otra forma, directa e indirectamente, en mayor o menor medida, nos van a afectar a todos y es una cosa que no tiene vuelta atrás. Por lo que sería muy necesario, evidentemente, lo que antes denominaba a proteccionismo, que yo he dicho supervivencia, será un primer paso que muchos países darán, un paso que resultará imprescindible, pero no será el único ni el que resuelva todos los problemas. Hay muchas otras cosas por hacer, por pensar, por definir, por planear, si es que queremos salir adelante. Pues Núria Jábega, desde OBS, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos a este análisis. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes.